Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Sueños y Diálogos, un espacio donde las historias no siempre se ocurren entre sombras, entre lo que se dice y lo que se oculta, entre la realidad que vivimos y la que preferimos no mirar. Escucha con atención, porque lo que vas a oír a continuación quizás no sea un cuento, quizás solamente es tu propio reflejo. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos. Mi nombre es Gabriel García y el día de hoy los dejo con mi compañero Mod. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Mod. Aquí, como siempre, un gustazo saludarles. Tenemos también a un compañero muy especial. Su nombre es Josimar. Jos, ¿quieres presentarte? Hola, mi nombre es Josimar, que trabajo aquí en el Museo Mural Diego Rivera, pero también hago teatro, que es otra de mis labores. Me pueden llamar Jos, entonces muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy yo, Vale, y muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Hola, soy Iván y muchas gracias por escucharnos nuevamente este viernes. Y bueno, ¿de qué va este tema y por qué el día de hoy de teatro? Bueno, pues el día de hoy es Día Internacional del Teatro y por ello pensábamos que sería importante mencionar de dónde viene y especialmente el que más nos llama la atención, que es el teatro comunitario. Ahora, el teatro, ¿por qué es tan especial? Es que ha demostrado ser una de las herramientas más importantes, más humanas de experimentar no solo lo que vivimos y lo que pensamos que vivimos, sino también darnos cuenta de otras realidades a través de nuestros propios cuerpos. Y específicamente sobre el teatro comunitario les quiero platicar de uno de los exponentes más importantes, Augusto Boal. Augusto Boal era un dramaturgo que nació en 1931 en Brasil, y él fue de las personas que más se dieron cuenta que el teatro podía ser una herramienta para comunicar las propias opresiones que se viven. Por ejemplo, él era hijo de padres campesinos, en un régimen bastante difícil, dictador casi. Y lo que él hizo es, a través del teatro, ir forjando lazos con su comunidad para que la propia comunidad pudiera decir de qué van sus problemas y cómo quieren resolverlo. Y esto permitía también la movilización y la transformación hacia un cambio social. Y tener en cuenta que también es un empoderamiento de la misma comunidad. Correctísimo, esto es lo más importante del teatro comunitario, que viene desde adentro, no desde algo que notan las demás personas, sino algo que está dentro de nuestra comunidad y cómo lo quieren cambiar. ¿El teatro realmente puede cambiar la sociedad a largo plazo o crees que solo sirve para hacer que la gente reflexione sobre sus propias circunstancias? Cuéntanos, Jos, ¿qué piensas? Bueno, para empezar me gustaría ahondar en el Día Internacional del Teatro, que es el día de hoy. Dentro de estas palabras, que es un discurso que les invito a que lo busquen y lo lean, pues habla de la destrucción que ahorita enfrenta el mundo, ¿no? Y la importancia del teatro dentro de estas comunidades. Y respondiendo a tu pregunta, si realmente cambia al mundo, yo te podría decir que sí, pero no lo hace de la manera exponencial, aunque hay veces es muy grande el foro, no lo hace de esa manera, el cómo se hace el cambio, sino se hace a pequeños pasos, pero sobre todo yo podría decir que lo hace, que lo realizan o que lo experimentan en carne propia, porque pues tú por ver una obra se te puede crear una reflexión muy profunda y sí te puede cambiar, pero pues tendría que haber la disposición de todo el público que la ve, estar en esa disposición de cambio, ¿no? Para que pueda ser efectivo ese cambio. Entonces yo creo que sí cambia el mundo, pero lo cambia a mordisquitos, como les platicábamos. Qué maravilla pensar que sí puede ser no solo un tema reflexivo. Ahora, algo que es muy bonito del teatro comunitario es que no necesariamente las personas que lo ven es quienes transforman, sino más bien quienes ejecutan. Y ahí vamos a entrar un poco más cuando proceda el podcast, el episodio.
Pero sí quiero decir que es bien especial lo que tienen las artes, porque no es nada más. El teatro específicamente es algo que además ocurre instantáneamente, o sea, no se puede repetir, por más que existan millones y millones de guiones y millones de eventos con la misma obra, siempre va a haber algo que la cambie. Y no solo eso, o sea, cuando se piensa en esos instantes, también se piensan en cómo cada día uno está predispuesto a sentir de una u otra forma, ¿no? Hay unos días en donde algo que nos dice nuestro amigo, nuestra madre, nuestro hijo, nos marca de una forma muy distinta, y eso es ese jugar con los instantes que el teatro te permite, es algo bellísimo. Bueno, respondiendo un poco tu pregunta y retomando un poco también la historia con la que empezamos, sí, siento que, como lo comenta Josh, es Amorcitos, pero tomar mucho en cuenta estos proyectos que se han hablado de la migración y que ya ha sido como muy cansado. Yo dije, ok, voy a ir a ver una obra de migración, algo que siempre se ve en internet, pero ya cuando me senté y la vi, nunca pensé verlo desde esa posición, y fue como muy reflexivo desde mi parte, y hasta después sí, se me salieron mis lágrimas, porque fue cosas que no veía venir, de algo que yo decía, Si no se apaga. no más voy a ir a ver, sino fue como más profundo. Así que, respondiendo también a la pregunta, yo siento que sí hay un cambio. Igual estoy de acuerdo de que sí hay cambios pequeños, porque justo cuando igual yo acompañé a verlos en la obra, sí me conmovió, y más que nada te pones como que a pensar y estar en sus zapatos, ¿no? Te pones en esa postura de empatizar, porque es la historia que viven muchas personas, y más que nada Latinoamérica, es la historia también de ellos, de que buscan salir para ganar más, entonces es como de que salen pero también pierden. Yo creo que es un punto muy fuerte cuando dejas a tu familia, y tu familia obviamente tiene miedo porque no sabes si vas a regresar, si no vas a regresar, si te vas a quedar a la mitad. Y lo malo es que si ya no regresas, ya no saben nada de ti, no encuentran ni siquiera tu, no tienen algún contacto cercano, simplemente se quedan con el duelo de qué hubiera pasado si yo no hubiera dejado ir. Y siento que ese tipo de problemáticas que estén representadas en teatros son un factor muy importante para la sociedad, porque genera un impacto emocional, porque es un impacto más que nada emocional, y te das cuenta que todos vivimos casi lo mismo, pero de una diferente manera. Bueno, sí, justo abonando a esto que dicen, creo que el teatro es un lenguaje, que es la manera en como ya ahora veo yo el teatro. Es un lenguaje y un medio de comunicación, como lo puede ser la tele, el radio, el cine. Entonces, a través de este lenguaje, pues, creas un diálogo con las personas. Y recordemos que desde siempre, el teatro nace como un ritual y se transforma a ser como un espejo de la sociedad. Entonces, uno puede ver reflejadas historias, aunque uno no haya migrado, en el caso de esta puesta en escena, y uno puede verse ahí, ¿no? Y puede reflejarse, y puede encontrarse, y puede decir, ok, listo, sí, yo he vivido algo similar, o conozco a alguien que lo ha hecho. Entonces, un poco el teatro lo que va haciendo es dialogar con el público desde estas perspectivas de lo emocional, ¿no? Desde lo emocional. Bueno, ahorita que estamos hablando un poco de lo reflexivo, desde esta parte emocional, y nosotros les compartimos un poco de nuestras experiencias. Me gustaría saber de ti, Josh, ¿cómo lo ves tú desde adentro al fabricar o al prepararte para una obra de teatro? O sea, tú la ves, tú la haces, tú la practicas con los muchachos, y por ejemplo nosotros desde nuestro punto de vista como espectadores se nos apachurra el corazón, en este caso de una obra de teatro tuya. Quiero saber si es en esta o en otras experiencias que hayas tenido, ¿cómo le haces para como controlar este tipo de sentimientos? Porque siento que es muy complicado el hacer esa obra y decir, uy, me siento muy identificado, pero tengo que controlarme para coordinarme con los demás. Bueno, primero es que para hacer teatro tiene que haber una triada, que es
actor, texto y público, ¿no? Que esa es como la esencial o la básica, que ya se han eliminado y cambiando con lo contemporáneo cosas como eliminar el texto y manejar el cuerpo y eliminar inclusive al actor y hacerlo digital, ¿no? Entonces hacen como varias cosas bien locas que se han ido haciendo. Pero pensando en el público, como gente de teatro, uno trabaja con las emociones todo el tiempo, y con la psique del otro. Entonces, al trabajar desde la emoción y la psique, lo que vas diseñando, en este caso a mí que me toca hacer la dirección, la vas moldeando y vas pensando qué puede sentir, cuáles son las posibilidades que puede sentir una persona si se hace este movimiento, o si el texto se dice de esta manera, o si se ejecuta este color en la luz, o si en el sonido se escucha esto. Entonces se vuelve todo un conjunto, porque no solo es el teatro, es el vestuario, es la iluminación, es la escenografía, es la música, es el texto. O sea, se hace todo un conjunto de cosas que nosotros desde lo teatral, pues ya sabemos que si yo muevo la mano, y eso es muy técnico, de una manera va a provocar algo a si lo muevo de otra manera, o si me muevo rápido o lento va a dar ciertas lecturas distintas, porque recordemos que todo el tiempo estamos leyendo el cuerpo del otro, qué es lo que está pasando alrededor nuestro, y eso nos da una lectura de lo que de la otra persona, que en el teatro se llamaría el subtexto, ¿no? Yo puedo estar hablando de esto, pero si estoy moviendo el pie todo el tiempo, puedo decir, no, pues yo estoy muy tranquilo, pero mi pie no está diciendo lo mismo. Entonces, es un poco el cómo se maneja el teatro de esa manera, y vas trabajando con la emoción del público. Entonces, las primeras funciones lo que sirven es para medir al público. Entonces dices, por ejemplo, este chiste no cayó, no cayó, ¿qué tengo que hacer? ¿O en dónde está el fallo para que caiga? O aquí no lloraron. O sea, yo puedo decirles, por ejemplo, en qué parte de la obra yo promuevo el llanto, ¿no? Y cuando no cae, dices, tenemos que ajustar el timing, o tenemos que ajustar la intención, o tenemos que bajar la iluminación, o la música entró a destiempo. Entonces es como una gran coreografía para llegar como a ese punto. Aquí yo tenía una pregunta para ti. ¿Crees que cualquiera puede hacer teatro? Porque a veces siento que son personas muy expresivas o muy tímidas que no saben cómo expresarse. Entonces, por ayuda de... Pero también he visto que incluso algunos actores en algunas películas llegan a perder como que cabeza en su personaje, porque se adentran tanto en el personaje que pierden la gordura totalmente y tienen que ir a psicólogos, a psiquiatras por los personajes tan fuertes que tienen que interpretar. Entonces, ¿tú crees que el teatro es para cualquiera o simplemente se puede hacer en el momento? Sí, yo creo que el teatro es para cualquier persona, y viéndolo desde el teatro comunitario específicamente, y hablaban ahorita de Augusto Boal, y ahorita lo voy a citar. El teatro comunitario, el teatro creo que sí puede ser cualquier persona. Sí se necesita ciertas bases, no diría formación, porque eso ya es una cosa académica, ya entramos en otro lenguaje, pero sí ciertas bases que te van a dar esa directriz para trabajar pues con el público, que al final es a quien vas a llegar, ¿no? En el teatro comunitario regularmente se trabaja pues con lo que tienes, ¿no? Es como un teatro de guerrilla, en donde llegas y si hay una señora, pero también hay un bebé, pero hay un adulto mayor, y hay un joven y una mujer, con eso trabajas. Y no todo el tiempo es una mentira el que los actores no nos da pena. Sí nos da pena a la mayoría de decir, a ver, bueno, pasa aquí al frente y haz algo. Es irreal eso, que es como un mito, ¿no? De, a ver, eres actor, a ver, llora, ¿no? Entonces, no, es muy irreal eso. Pero también es irreal que una persona tímida no pueda hacer teatro. Es completamente irreal, porque
porque las personas tímidas, hay veces, yo he visto dentro del teatro comunitario que a veces las personas más tímidas hacen los papeles más profundos y más fuertes. Y dices, güey, ¿cómo sacó eso? ¿De dónde lo sacó si tú lo ves tímido, no? Pero pues porque es un mito, realmente eso es un mito. Y citando a Augusto Boal, precisamente con Pinochet, en la dictadura, surge este teatro, ¿no? El teatro del oprimido. Y en el teatro del oprimido lo que propone es un teatro, les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que ahorita siempre se propone en este tipo de teatro un oprimido y un opresor, o una historia de opresión y un oprimido. Se hace la historia, se representa la historia y luego dicen, bueno, ahí está la opresión que le está viendo el público, ¿no? La está mirando. A alguien del público se le ocurre otra solución diferente y levantas la mano y dices, no, pues yo creo que podría ser, a ver, no me lo platiques, y pasa. Y la persona del público toma el lugar del oprimido, la escena digamos que se rebobina y le vuelven a hacer la opresión ahora a este personaje que es del público, y él tiene que buscar cómo salir de la opresión. Y así se repite una y otra vez hasta que y se va improvisando con la escena y con el público, hasta que el objetivo es que el oprimido salga de ser oprimido, ¿no? Entonces, ese es uno de las metodologías que él maneja. En realidad son como 8 o 10 las diferentes, pero es la que a mí más me gusta, que es Teatro Foro, y se desarrolla de esa manera. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de participar en Teatro del Oprimido específicamente, pero sí he tenido la experiencia cercana con familiares que se dedican justo a la pedagogía a través del teatro. Y lo que les quiero compartir el día de hoy es que justo el teatro no solo se utiliza para reflexionar sobre las propias circunstancias y ver de qué forma modificar realidades, sino también es una forma de fomentar el cambio desde la comunidad, como lo hemos platicado anteriormente. Les quiero platicar de una persona en particular que ha marcado mi vida completamente, y es una prima, y ella lo que hizo fue irse a una comunidad específica que estaban en Chiapas, que estaban sufriendo de violencia de género brutal. Pero tú, no siendo parte de la comunidad, no puedes llegar como a resolver, porque al final de cuentas eso le toca a cada comunidad hacer, ¿no? Y lo que ella hizo fue traer talleres de teatro y talleres artísticos en general, pero sobre todo utilizar el teatro como un diagnóstico de la propia comunidad hacia la propia comunidad. Entonces, ahí es cuando la propia comunidad se dio cuenta que mucho tenía que ver con el consumo de bebidas alcohólicas, que fomentaba que las cosas que no se solían decir sobrios se dijeran ya un poco entonados, por así decirlo, y eso terminaba en brutales asesinatos, en violencias. Y entonces lo que hizo mi prima fue darles las bases del teatro y decirles, ahora me gustaría que ustedes pongan una obra de teatro, como ustedes quieran. Nosotros les ayudamos a conseguir los vestuarios, la iluminación, el lugar de ensayo, lo que necesiten. Pero ustedes van a escribir, dirigir y protagonizar su propia obra. Y es a través del teatro, no es como que cambiara por completo la situación, pero al menos puso a ese grupo especialmente, que fueron quienes realizaron el teatro, a colaborar consigo, a darse cuenta de qué es lo que estaba sucediendo y qué cosas les gustaría cambiar. Y cuando lo presentaron al resto de la comunidad, sí que sacaron más de lágrimas. Fue algo muy, muy catártico. Y me gustaría preguntarte, Josh, si tú alguna vez has tenido una experiencia en donde dices, híjole, es que sí, esta es una poderosísima herramienta, algo en concreto. Sí, fíjense que justo hablando del teatro como herramienta de cambio social, pues deja de ser, a mí me gusta mucho el teatro comunitario, pero el teatro comunitario me gusta mucho más, en el sentido que el teatro se ocupa como herramienta, porque regularmente vemos el teatro y, como dice Iván, se utiliza como una herramienta educativa, en donde te mandan por un punto en la escuela a ver un bodrio o una representación mal hecha o una representación sin bases o
O algunas que sí son muy buenas, porque yo también he participado en ambas, en las muy malas y en las muy buenas. Y por eso lo digo. Pero no deja de ser una forma de entretenimiento. Pero cuando se convierte en una herramienta de transformación social, una herramienta de diálogo, una herramienta de diagnóstico, en una herramienta del teatro como herramienta, cobra otro sentido completamente diferente, porque entonces está el teatro a disposición de lo que se vaya a ocupar, en lugar de que sea al revés. Regularmente la banda que está inmersa en el teatro, pues habla mucho desde el ego. Y hablando desde el ego es de, oigan, es que nadie viene a verme al teatro. ¿Y por qué tendrían que ir a verte al teatro? ¿Qué es lo que tienen que ir a verte al teatro? ¿Por qué no el teatro se quita este ego y el teatro va a donde se necesite? Y creo que ese enfoque a mí me parece mucho más preciso y en esta época en donde el teatro se necesita como una herramienta de comunicación de emergencia a nivel internacional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí he trabajado, tuve la oportunidad de trabajar con comunidades de reinserción social, con juventudes, me especializo en trabajar con juventudes, y dentro de este grupo de juventudes tuve un grupo de reinserción social que eran puros, en la mayoría hombres, había una mujer nada más en un grupo de 18 hombres, y pues eran juventudes que ustedes imaginarán muy retraídas, algunas de estas personas, muy extrovertidas, pero potencialmente otras, y con problemas o con conflicto con la figura de autoridad, y obviamente todos con problemas con la ley, ¿no? Porque venían de reinserción social. A llegar con ellos, ¿cómo vamos a romper el estigma, romperla? Porque tú escuchas teatro y ya de entrada el machismo, que es una barrera, ya te pone una etiqueta, ¿no? Cuando escuchas la palabra teatro, perteneces a una comunidad, a un sector, y ya te etiqueta y no, que eres muy sensible, no, que eres muy... y te llevan a un lado incorrecto que también es un mito. Entonces, de pronto, pues estas comunidades vienen impresas con estos pensamientos, y llegas con estas juventudes, y el primer objetivo no es hacer teatro, es jugar, porque todos aprendemos a través del juego. Todos aquí, los adultos mayores que están aquí, los jóvenes que están aquí, el niño que está por acá, todos aprendimos con el juego. Y quien diga que no es mentira, porque el juego es nuestro primer lenguaje de la infancia, ¿no? Entonces aprendemos a jugar. Y sí, ellos sabían que iban a hacer teatro, pero en realidad íbamos a jugar. Entonces, a través de ese juego, que es un lenguaje, pues empezamos a romper por capas estas barreras que traen. Y fue bien interesante el proceso, porque terminaron ellos escribiendo como a través de un ejercicio de escritura creativa, escribiendo cuáles eran las problemáticas por las cuales habían caído en este problema legal, o este problema con la ley, y cómo era su dinámica familiar y cómo habían salido o cómo están saliendo de ello, ¿no? Y eso nos da a nosotros unas bases para escribir y hacerlo teatro, y pues nos llevó a una obra bastante, que le pusimos La Edad del Polvo, basado en el libro de Emilio Pacheco, Batallas en el Desierto, en donde los niños pelean y juegan a la guerra en el patio de la escuela, y hablan que es el desierto, y basados un poco en esta historia o en esta dinámica, son niños que están jugando a ser recluidos por ya sea el crimen organizado, por la guerra o la guerrilla. Entonces, estas juventudes hablaban de esas propias problemáticas que estaban viviendo a través de una representación teatral, pero que a la vez era un juego lo que estaban representando. Entonces fue muy divertido e interesante pues ver cómo de esta misma problemática de la que ellos vienen saliendo se está hablando en escena,
pero desde una construcción mucho más poética y mucho más abierta, ¿no? Porque de pronto el tema es tabú y no puedo decir que estuve recluido en la cárcel o detenido. Entonces, pues también van sanando heridas ahí sociales y personales. Creo que justo eso es lo bonito del teatro, ¿no? Al menos en lo personal es algo que a mí me gusta mucho, esta palabra de catarsis, ¿no? Justamente el estar dentro de una obra, el escribir la obra, este desahogo, esta carga de emociones que a veces se tiene, justamente el exponerlas, el iniciarlas y el soltarlas, también ayuda mucho, ¿no? Y también un poco también para pues, conocerse. Yo he ido a varias obras de teatro y creo que sí, está mal hecho el hecho de que la institución o autoridades arriba te digan de que hey, el teatro es para que tengas un punto extra en tu materia en la que vas mal, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? Se va perdiendo como que este tacto humano. Sin embargo, creo que es muy indispensable el acompañamiento, ya que, por ejemplo, el trabajar con grupos de reinserción, con personas en algún otro estado de salud, pues suele ser complicado, pero también te das cuenta y te sensibilizas y logras conectar con esta persona, ¿no? Porque pues a veces logras ver ciertas carencias, logras ver ciertos aspectos que de alguna forma tú te guardas, y también el teatro siento que sirve para alzar la voz, ¿no? Para exponer temas como por ejemplo de migración o anyway, cualquier tema, pues sirve justo para pues, poder conectar y tener este acompañamiento. Yo en lo personal, pues no he practicado como tal el teatro. Sin embargo, en psicología sí se ve mucho y está muy arrancado como a estas dinámicas grupales, ¿no? Como, por ejemplo, en la teoría de grupos o en las dinámicas grupales, pues los grupos se forman, digamos, en las Europas, y más que nada fue por un problema, pues, por guerrillas, pero también un poco por adicciones. Y en general las dinámicas grupales se van formando, por ejemplo, los 12 pasos, 12 tradiciones, se formaron justamente por una problemática en donde alguien tuvo el valor para exponerlo y hablarlo. Y van de la mano las dinámicas grupales con el teatro, porque pues, te reúnes con el equipo, hablas de temas que no suelen ser nada fáciles, pero pues al final se expone. Sí, justo funciona como un catalizador, que al final lo que provoca o lo que busca provocar es el encuentro, ¿no? El encuentro con uno mismo, pero el encuentro también con el otro. Y a través de esa otredad, pues se busca encontrar soluciones a lo que uno está viviendo. Y yo quería también preguntarles, porque esto no solo se reduce al teatro, pero en general a las artes, que son acciones y actividades transformadoras verdaderamente. Quisiera saber, en tu perspectiva, específicamente en el ejemplo que me diste, de juventudes previamente privadas de su libertad, ¿qué acciones en concretas crees que podrían ayudar, no solo a través del teatro, sino como acciones colectivas a transformar la realidad? Porque definitivamente hay cosas que son súper difíciles de transformar, pero a través del teatro definitivamente das reflexión y das visibilidad, y no solo das visibilidad, sino también propones otras ideas. ¿Qué crees que sería otro empujón que no necesariamente está dentro del teatro? Pues yo creo que definitivamente otras artes, o sea, yo sí ponderaría por el arte, el deporte, desde luego, en este caso, por ejemplo, también el ajedrez creo que podría ser o es un buen catalizador, y que finalmente lo vemos aquí, ¿no? Lo que provoca es el encuentro. Entonces, yo diría que es todas estas prácticas que nos invitan a reunirnos, porque hay veces que, por ejemplo, la música, pues no regularmente no están platicando los músicos. Hay veces en una orquesta sinfónica el trombón no conoce al violín o al clarinete, ¿no? Entonces llega, toca y conoce tal vez a su sección, pero no conoce a los demás. Entonces yo pensaría pero esa reunión ya te provoca algo, ¿no? Entonces yo creo que la reunión, porque recordemos que somos seres sociables, y al ser un ser social, pues necesitas del otro para vivir, ¿no? Desde que en el momento uno que naces hasta el último momento en que mueres,
necesitas del otro. Entonces, también todos aquellos que es un constructo machista, ¿no? Que piensan que son lobos esteparios que caminan solos, pues están re equivocados, porque no funciona de esa manera y hay veces que no sobrevive el más fuerte. Bueno, ya que estamos hablando un poco de eso, bueno, y de Augustus Paul, esta parte del teatro oprimido y de lo que hemos estado comentando, creí que, o sea, ya me diste como que la respuesta en base a lo que me acabas de comentar, pero para hacer un cambio en la comunidad, sí tiene que como que quedarse, tú ya lo acabas de decir, quedarse como en esta área del arte, o puede trascender a otra cosa. Digo, también va la pregunta para los demás. Siento que teniendo la perspectiva de demás carreras, me gustaría como escucharlos, ver como si el teatro necesitaría de alguna otra herramienta fuera del arte para generar un cambio. Sí, definitivamente sí, creo que no, de igual manera el teatro no lo va a hacer por sí solo. Por ejemplo, yo trabajo con una compañera, ella es psicóloga social, tiene una especialidad en arte terapia, entonces pues eso nos da un gran avance como en trabajar desde la arte terapia, o sea, se aborda desde varios temas el teatro, hemos trabajado ahí con músicos, con bailarines, ¿no? Y haciendo como este match de darle la seguridad a la voz, al cuerpo, a la mirada, a la presencia, ¿no? De entender que nuestro cuerpo entero es una herramienta. Entonces yo creo que sí es integral. Desde luego el acompañamiento psicológico también lo creo esencial. Y pues este trabajo social que le toca al gobierno, pues fomentar también, ¿no? Y que nos toque como comunidades, pues volver a retejer el tejido, ¿no? También en tema de educación, o sea, hablando de las cosas que tocan desde el gobierno, es importante desde la educación el promover no solo esto como herramientas, sino también propiciar el encuentro entre juventudes, desde juventudes hasta los últimos años. Entonces sí creo que es algo que es en conjunto y tiene que ser siempre trabajo integral, interdisciplinar. Desde mi carrera como gestor intercultural se habla muchísimo de cómo las cosas, uno, no se pueden hacer solas, dos, sí nos podemos apoyar de otras disciplinas, pero se necesita voluntad de muchos actores para que esto funcione. Y con esto quisiera también, lo pondré para después porque también quiero escucharles, Val y Gabo, con respecto a sus perspectivas en sus respectivas disciplinas, pero también quisiera preguntarte, ¿qué crees que sería como el reto al que mayor se enfrenta el teatro comunitario en estas épocas? El reto más grande. Te dejo pensándolo para que nos apoyen aquí. Val y Gabo con sus ideas. Bueno, desde la perspectiva de mi carrera, no, a mí nunca me ha gustado abordarlo desde la perspectiva de mi carrera porque siempre lo ven como un objeto de estudio, cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de arte, cualquier tipo de expresión artística. Se dan más que nada en los pueblos originarios con sus danzas y sus tradiciones. En mi carrera se estudia mucho ese tipo de cuestiones culturales y para ellos es muy fundamental analizar la danza, la canción, la melodía, el vestuario, quién es el líder principal y por qué los demás no participan y solamente ciertos grupos o ciertas personas participan en ciertos bailes. Porque más que nada también se ve como que esta cultura machista, se podría decir, porque casi los que salen mucho a danza son hombres y las pocas mujeres que están ahí es porque o de verdad tienen un conecte con alguno de ahí adentro o simplemente ellas han generado sus propias danzas dentro de este tipo de culturas. Entonces siento que desde mi perspectiva de mi carrera es algo como que más analítico porque ellos siempre se expresan así para agradecerle a alguna religión que tengan, algún dios,
Por ejemplo, ahora que se viene lo de Semana Santa, aprendizaje, y no cualquiera puede cargar como que la cruz o puede hacer este papel de Jesús, porque dicen que es un papel muy fuerte. Incluso hasta las mismas personas que han hecho ese papel dicen, es que es un papel muy, muy fuerte y te llevas como que una reflexión dentro de eso. Entonces ya tiene como unos años que hicimos un estudio así y se ha perdido como que la costumbre ya de ir a ese tipo de tradiciones, se podría decir, pero tiene un impacto social muy grande, más que nada porque aún creen en una religión y está bien, o sea, somos libres de creer en lo que queramos, pero siento que es algo muy impuesto también por la iglesia. Yo creo personalmente que algo que es fundamental es esta voluntad. Si bien justamente el teatro o lo que se llega a trabajar en teatro es como el exponer o hacer esta catarsis, desahogarse, creo que justamente también nos toca a nosotros como sociedad el aportar y no tener esta resistencia. También el fomentar la reflexión, la concientización, la escucha. En lo personal creo que es indispensable también la propia voluntad para tú empezar a exigir, para tú solicitar y pues también para fomentar, porque pues muchas veces venimos a jugar ajedrez y tenemos el encuentro, nos llevamos algo, pero al final no se habla de ese algo, ¿no? Como que estamos muy arraigados a, ay, ya acabó el partido de ajedrez, ya ahí queda todo. Entonces creo que el teatro también necesita un poco de nosotros, o al menos estas actividades, y tener esta voluntad para también fomentar y tener nuestro propio cambio. Al menos eso pensaría yo. Yo creo que el reto de la pregunta, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el reto para el teatro y el teatro comunitario? Yo creo que para el teatro es sacarlo de los espacios teatrales y de los espacios de privilegio dentro de los que se encuentra. Y para el teatro comunitario, yo diría que es la formación de gente de teatro que esté dispuesta a llegar a esas comunidades. Y respecto a lo que decía Val, ejercicios que por tradición se llevan, y pues recordemos que finalmente la evangelización se hizo a través también del teatro, ¿no? Utilizando el teatro como herramienta de evangelización. Entonces, pues nos vamos como a esas mismas diálogos y lenguajes, y lo seguimos viendo, y pues se sigue replicando de una u otra manera. Qué fuerte como el teatro sí puede ser una herramienta utilizada a doble filo, ¿no? Puede ser usada de esta forma, pero a mí me gustaría rescatar un poco sobre cómo sirve para sobrepasar dificultades, situaciones difíciles. Y como última pregunta que os pido, ¿qué sientes para ti que es lo más valioso que ha aportado la disciplina del teatro y luego también el teatro comunitario? O sea, si lo pudieras nombrar en una oración, para ti, ¿qué es lo que más se puede rescatar de esta disciplina? Pues yo creo que lo más importante es el encuentro. Sí, definitivamente lo más importante para mí es el encuentro con el otro, ¿no? Porque esto he visto cómo han cambiado vidas de personas literal al hacer teatro, pero en particular pues me ha llevado a viajar por muchos lugares, me ha llevado a conocer a muchas personas, a conectar con personas al otro lado del mundo, porque pues se convierte en un lenguaje universal también, ¿no? A través del cuerpo, de los textos, de la voz. Entonces yo diría que eso, la conexión es lo más importante. La verdad, yo te agradezco mucho, Jos, el habernos acompañado y pues en general que nos des esta perspectiva más de lo que es el teatro y el cómo es trabajar desde adentro. La verdad es de que yo estoy muy agradecido porque pues, nos hayas acompañado y pues por haber compartido estas experiencias. Sin embargo, no sé si quieran comentar algo más mis compañeros para ir dándole un pequeño cierre. Pues nuevamente repito lo mismo, Gabo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de sentarte aquí con nosotros y platicarnos
tus experiencias en el teatro. Realmente es muy nutritivo escucharte y ver esa perspectiva tuya es también muy nutritiva para mí y yo creo que para los demás. Igual te agradezco que te hayas tomado tu tiempecito para estar aquí con nosotros y ser parte del espacio y compartir un poco más. Igual fue muy nutritivo todo lo que has dicho, porque yo no sé mucho del tema. Y igual cuando fui a ver tu obra fue como de que, wow, o sea, yo he visto obras, pero de títeres, o sea, me gustan mucho los títeres. Entonces es como de que desde chiquita me llevaban a ver ese tipo de obras, más que nada de títeres. Y era como que para mí muy entretenido. Y ya ahorita de grande, cuando fui a ver la tuya, sí fue como que un impacto porque fue un cambio muy brusco para mí. De que algo podría hacerse infantil, algo ya como que una cosa muy madura. Que sea infantil da mensajes muy reflexivos, pero bueno, son otros temas. Pero muchas gracias por estar aquí. Y yo de nuevo quiero agradecer muchos, igual a todo el equipo, a toda la comunidad de Travel Chess, a toda la Alameda, a los transeúntes que nos acompañan. Quiero también invitarles a probar algo distinto o algo también conocido, si ustedes se han dedicado en algún momento al teatro o a alguna otra arte. Es importante recordar que esto es algo que nos une en un mundo que está ahora, sobre todo, muy dividido. Así que gracias y hay que seguir con el arte. Muchas gracias. Sí, y ya por último recordarles que el mundo es un escenario, ¿no? Y que todo el tiempo estamos representando un papel dentro del entorno en el que nos encontremos. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. El teatro, amigos, no solo es un espejo para vernos, es una herramienta para darle forma a la realidad. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y también gracias al equipo por seguir parte de este pequeño proyecto. Y para ustedes que nos escuchan, la próxima vez que vean un conflicto en alguna comunidad, estaría bien preguntarnos, ¿qué papel estamos jugando? ¿Eres el actor que propone soluciones o el espectador que solo mira y espera la tragedia? Gracias por soñar con nosotros. Y recuerden que mientras haya voces que se atrevan a contar, los sueños seguirán diciendo lo que la realidad se calla. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a esta hermosa comunidad de Chess Dragon.